Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a adentrarnos en un tema que honestamente a mí me ha dejado sin aliento. Hoy vamos a hablar de Engin Akyurek y su confesión más profunda. Prepárense porque lo que vamos a descubrir sobre este talentoso actor turco podría cambiar la forma en que lo vemos para siempre. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita, para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones. Engin Akyurek, para quienes no lo conozcan, es un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas y series turcas. Lo conocemos por su intensidad en pantalla, su carisma innegable y esa mirada profunda que parece contar historias enteras. Ha interpretado personajes complejos, a menudo atormentados, que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Desde el apasionado Kerim, ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, hasta el enigmático Sankaren, la hija del embajador, Engin tiene una habilidad especial para meterse en la piel de sus personajes y hacernos sentir cada una de sus emociones. Pero detrás de esa fachada de profesionalismo y esa aura de misterio que lo rodea, ¿qué es lo que realmente impulsa a Engin? ¿Cuáles son sus miedos más profundos, sus anhelos más guardados? Hoy vamos a desentrañar una de sus confesiones más íntimas, una que, según he podido investigar, va mucho más allá de lo que vemos en las alfombras rojas o en las entrevistas promocionales. A lo largo de su carrera, Engin ha sido conocido por ser un actor bastante reservado. No es de los que comparte detalles íntimos de su vida personal con frecuencia, y eso, en parte, es lo que aumenta el misterio y el atractivo de su figura. Pero incluso los más reservados tienen sus momentos de vulnerabilidad, y es precisamente en esos momentos donde a menudo encontramos la verdad más reveladora. He estado investigando, revisando entrevistas antiguas, leyendo artículos y analizando comentarios de personas cercanas a él, y hay un hilo conductor que se repite, una confesión que, aunque sutil, habla de una lucha interna muy profunda. La confesión a la que me refiero no es algo que Engin haya gritado a los cuatro vientos en un titular sensacionalista. Más bien, es algo que ha insinuado, que ha dejado caer en conversaciones más íntimas, en momentos de reflexión. Se trata de su relación con la fama y, más específicamente, de su miedo a perderse a sí mismo en el torbellino de ser una figura pública. Engin ha expresado en varias ocasiones su deseo de mantener los pies en la tierra, de no dejarse arrastrar por las luces brillantes y las adulaciones constantes. Y esto, para un actor que ha alcanzado un nivel de fama internacional, es una batalla constante, una danza delicada entre el reconocimiento público y la preservación de su esencia. Imaginen por un momento. Estás en un set de filmación, completamente inmerso en un personaje. Vives sus alegrías, sus penas, sus luchas. Luego te quitas el traje del personaje, pero la gente sigue viéndote a través de ese lente. Siguen viendo a Kerim, a Sankar, a Omer, a Kadir. Y aunque es un cumplido inmenso, un reflejo de la magia que logra en pantalla, también puede ser abrumador. Engin ha confesado que uno de sus mayores temores es que la línea entre él, el actor Engin, y los personajes que interpreta, se vuelva tan difusa que él mismo no sepa quién es realmente. Ha hablado de la importancia de tener anclas en su vida, personas y actividades que lo conecten con su verdadero ser, lejos de los flashes y los aplausos, de la constante validación externa que acompaña a la fama. Esta confesión me parece especialmente conmovedora porque revela una profunda humanidad detrás de la figura icónica. No se trata de un actor que busca más fama o reconocimiento, ni de alguien que se queja de las bondades de su éxito. Se trata de un artista que valora su identidad, que lucha por preservar su autenticidad en un mundo que constantemente intenta moldearlo, que a menudo confunde la persona con el personaje. Ha mencionado la importancia de sus amigos de la infancia, de pasar tiempo en su ciudad natal, de actividades sencillas como leer o simplemente caminar, como sus refugios. Son esos pequeños momentos de normalidad los que, según él, lo mantienen anclado a la realidad, a Engin Akyurek, el hombre, y no solo al actor que el público aclama y venera. Es un recordatorio de que incluso los que parecen tenerlo todo, luchan por mantener un sentido de sí mismos en medio de la vorágine de la vida pública. Otra faceta de esta confesión profunda tiene que ver con la presión. La presión de mantenerse relevante, de elegir los roles correctos, de satisfacer las expectativas de un público cada vez más exigente, un público que ha invertido emocionalmente en sus personajes y, por extensión, en él. Engin ha sido muy selectivo con sus proyectos, prefiriendo historias Q. lo desafíen,
y le permitan explorar nuevas facetas de la actuación y que idealmente tengan un mensaje significativo. Pero esa selectividad también viene con una presión implícita, con la responsabilidad de tomar decisiones que impactarán su carrera y la percepción del público. ¿Y si se equivoca? ¿Y si el próximo proyecto no es tan exitoso como los anteriores? ¿Y si decepciona a quienes lo han seguido fielmente durante años? Este tipo de pensamientos, según sus propias palabras en entrevistas más personales, lo han acompañado a lo largo de su carrera. El miedo al fracaso, o quizás más bien, el miedo a no estar a la altura de las expectativas, tanto las propias como las ajenas, es una carga pesada que pocos logran vislumbrar. Lo que hace que esta confesión sea más profunda y te deje sin aliento, es, creo yo, la honestidad brutal con la que aborda la fragilidad humana detrás del éxito. No es el típico discurso de agradecimiento vacío, ni una negación superficial de las dificultades. Es una mirada al interior de un alma que, a pesar de tenerlo todo en términos de reconocimiento profesional, de admiración global y de oportunidades únicas, se enfrenta a dilemas existenciales muy humanos. El miedo a la pérdida de identidad, la lucha contra la presión constante, la búsqueda incansable de autenticidad en un mundo que a menudo premia la superficialidad. Son temas universales que resuenan con cualquiera que haya sentido alguna vez la incertidumbre, la duda o la presión en su propio camino, ya sea en el ámbito profesional o personal. Engin ha aprendido a canalizar estos miedos y presiones en su arte. Sus personajes a menudo reflejan estas luchas internas. El dolor, la introspección, la búsqueda de un propósito, la confrontación con la propia sombra, todo eso se traduce en la intensidad y la autenticidad con la que interpreta cada papel. Es como si usara esas vulnerabilidades, esos temores, esas inseguridades, como combustible para su actuación, como materia prima para crear personajes complejos y conmovedores. Y ahí radica su genialidad, en poder transformar algo que podría ser paralizante, algo que podría abrumarlo, en una fuente de poder creativo, en un motor para su expresión artística. Es un testimonio de su madurez como artista y como persona, su capacidad para convertir la adversidad en arte. Hemos visto a Engin Akyurek pasar por diferentes etapas en su carrera, y en cada una de ellas, ha demostrado una evolución notable. No solo como actor, perfeccionando su técnica y ampliando su rango interpretativo, sino también como persona, desarrollando una mayor autoconciencia y un entendimiento más profundo de sí mismo y de su lugar en el mundo. Sus entrevistas más recientes muestran una mayor serenidad, una calma que parece haber conquistado tras años de introspección y esfuerzo. Parece que ha encontrado un equilibrio o al menos, un camino para navegar estas aguas a veces turbulentas de la fama y la industria del entretenimiento. Su confesión más profunda entonces no es solo una admisión de vulnerabilidad, sino también un testimonio de su resiliencia, su crecimiento personal y su capacidad para enfrentar sus miedos y salir fortalecido de ellos. Es fascinante cómo una figura pública tan admirada, un ícono para millones de personas, puede ser tan abierta sobre sus luchas internas, sobre sus temores más profundos. Y es precisamente esa apertura, aunque sea velada en ocasiones, aunque se manifieste a través de insinuaciones y reflexiones sutiles, lo que nos conecta con él a un nivel más profundo, a un nivel humano. Nos recuerda que detrás de los personajes carismáticos y las historias cautivadoras que amamos, hay seres humanos con sus propias inseguridades, sus miedos y sus desafíos. Su capacidad para mantener esa conexión con la realidad, para recordar quién es más allá de la fama, de los guiones y de los reflectores, es lo que, en mi opinión, lo hace tan especial, tan genuino y tan admirable. Así que, para resumir, hoy hemos explorado la profunda confesión de Engin Akyurek, centrada en su lucha por mantener su identidad frente a la vorágine de la fama y la presión del éxito. Hemos visto cómo su miedo a perderse a sí mismo, a desdibujar la línea entre el actor y la persona, y su deseo de preservar la autenticidad, se ha convertido en un motor para su arte. Y cómo ha aprendido a navegar estos desafíos para encontrar un mayor equilibrio en su vida. Su honestidad sobre estas vulnerabilidades nos revela a un artista profundamente humano, resiliente y en constante evolución, alguien que no solo interpreta personajes, sino que vive y se enfrenta a sus propias luchas con una valentía admirable. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración tan personal y fascinante. Ha sido un placer desentrañar estos aspectos de la vida y la mente de Engin Akyurek con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confesión? ¿Han sentido alguna vez una presión similar en sus propios
¿Has vidas, la necesidad de aferrarse a su identidad en medio de las demandas externas? ¿Cómo creen que la fama impacta la autenticidad de una persona? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus reflexiones y seguir esta conversación. Su perspectiva es invaluable para mí y para toda nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo, si sienten que esta exploración los ha inspirado o hecho reflexionar, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que esta conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.